Bienvenidos amigos de Zona Cristiana Mundial, comenzamos una nueva aventura el día de hoy desde Altavista en la Iglesia Profética Evangelística Éxodo 2836. Hoy tenemos como invitado especial al pastor Sergio Ayala. Pastor, un gusto enorme estar compartiendo con usted el día de hoy y muchísimas gracias de antemano por la oportunidad que todos nuestros hermanos puedan compartir sus conocimientos, puedan compartir también sus testimonios, ¿verdad? Eso es especial. Este segmento se llama Un motivo para darle sentido a tu vida. Es algo especial, es algo muy bonito, es algo que forma parte de nosotros el día a día. Compartir con Dios lo percibimos de muchas formas, de muchas maneras. Pero ¿cuál es la forma correcta de hablar con Dios, de sentir a Dios? ¿Cuál es el momento en el que Dios nos habla? De eso es de lo que queremos el día de hoy, que usted nos comente un poquito en forma específica cómo Dios le habla a usted. Para esto, yo quiero que antes de todo nos comente qué es la fe para usted. Bueno, la fe realmente es la certeza, ¿verdad?, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Lo que no se ve, pero sí, se siente, sin embargo. Se siente, sin embargo, ¿verdad? Es algo muy importante, es algo que Dios crea, ¿verdad?, a través de su poder en el hombre, ¿verdad? Porque de hecho, pues, el ser humano sin la presencia de Dios, pues, no puede crear una fe, ¿verdad? Sino que la fe es un acto de Dios creado, ¿verdad?, que Dios genera a través de su poder en la vida del hombre. ¿Cómo siento, cómo percibo la fe hacia lo que debo de creer? Bueno, cuando Dios nos habla acerca de la fe, pues es algo muy diferente a las experiencias del hombre, ¿verdad? Es algo que solamente se siente a través de las consecuencias, a través de las respuestas, a través de Dios, ¿verdad? El hombre experimenta algo muy esencial, muy primordial, algo que a través de la vida del ser humano no se puede experimentar solo a través del poder de Dios, ¿verdad? ¿Cómo escucha usted al Señor? Porque nosotros lo experimentamos de muchas maneras, pero es importante saber escucharle. ¿Cómo tengo que ser yo o qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios me hable? Bueno, primero existe algo muy importante que es la comunicación con Dios, ¿verdad? Eso es algo muy importante, tener una íntima comunicación con Dios, ¿verdad? Una íntima relación con Dios, ¿verdad? Pero esto sinceramente viene a través de una necesidad del hombre hacia Dios, ¿verdad? Yo siempre digo una cosa, que la mejor inversión que el hombre hace es invertir en los caminos de Dios, ¿verdad? Pero esto no llega solamente, sino solo cuando hay una necesidad del hombre, ¿verdad? Es por el cual quizás busca el último medio, por decirlo así. El hombre usa el último medio a través de Dios, ¿verdad? Lo toma así porque el hombre viene experimentando tantas cosas, prueba por una área, prueba por otra, pero no hay un recurso realmente que le responda a sus peticiones, a su necesidad. ¿Cuál fue la prueba entonces? ¿Cuál fue la necesidad que tuvo Sergio para estar hoy en los pies de Dios? Bueno, tuvo que haber primeramente, ¿verdad?, una necesidad espiritual, algo que no se encuentra en el mundo, algo que no se encuentra en el hombre, ¿verdad? En las experiencias humanas, en la vida secular del hombre no se encuentra. Algo es una necesidad, no quizás materialmente, ¿cómo se llama? Carnalmente, no exteriormente. El hombre siempre necesita algo internamente, tiene una necesidad internamente, ¿verdad? Entonces, a través de esa necesidad es que se busca, ¿verdad?, la respuesta de Dios. Se busca alguien que supla lo que el hombre no puede suplir, y eso es a través de la misericordia de Dios, ¿verdad? De repente nosotros nos damos cuenta, como usted dice, que en el mundo, como lo menciona, o vida secular, se da cuenta de que hay muchas cosas que son satisfactorias, que de repente nos agradan muchísimo. ¿Cómo o de qué manera puedo yo dejar así de lado esas cosas? Porque realmente es muy difícil, de repente a los jóvenes se les hace un poco más difícil alejarse, por ejemplo, de los placeres de la vida. Es un poco más complicado y más complejo por el momento o la etapa que están sobrellevando. Cuando Sergio vivió esa etapa, antes de ser pastor, ¿cómo fue esa etapa? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo logró separarse o desvincularse de eso?
Bueno, esa etapa es algo muy difícil, ¿verdad?, de explicar, porque en el medio, ¿verdad?, que uno se mueve antes de ser un hijo de Dios, antes de llegar a los pies de Cristo, ¿verdad?, para el joven o para el ser humano, cree estar haciendo lo correcto, ¿verdad? La Biblia dice algo muy importante, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Entonces, esa etapa es algo que quizás en cierto punto el hombre no entiende, ¿verdad? Es que esto podemos entrar ahí y vincular las tres clases de hombres o de seres humanos o de hombres a través de la Biblia, ¿verdad? Entendemos que hay un hombre natural, un hombre impío y un hombre espiritual, ¿verdad? Pero hablemos de dos, únicamente del natural y del espiritual. El natural es un hombre que, así como Dios lo mandó al mundo, ¿verdad? Simplemente es un hombre, ¿verdad? Él vive su vida, dice, nada más disfruta, ¿verdad? Disfruta el momento. Pero el espiritual no. Entonces, tiene que haber un alcance divino, un convertimiento divino para que el hombre entienda y experimente, ¿verdad?, realmente qué era su vida antes y cómo vive Sergio ahora la vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Podría haber un equilibrio en estos tres tipos de seres que usted menciona? ¿O tiene que ser uno el que sobrelleve todo, que sobresalga de los otros dos? Realmente, en el área del natural, él podría, digámoslo así, él piensa que está llevando las cosas bien y que todo está saliendo correcto y que nada, pues, todo a su alrededor está bien, ¿verdad? Todo a su alrededor está muy perfecto, muy bien, ¿verdad? Pero cuando llega un despertar en aquella persona, cuando aquella persona despierta y entiende y reacciona, ¿verdad?, como aquel hijo pródigo, que él creyó que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero un momento entendió que había despreciado lo que más, ¿verdad?, Dios quería, su padre quería para él, ¿verdad?, lo mejor. Entonces entendió y comprendió y reaccionó. Tiene que haber una reacción en el hombre natural, entender que lo que está haciendo no es correcto, ¿verdad? Pero que ahí tiene que haber un poder divino que haga al hombre que despierte, ¿verdad? Hay un despertar en el hombre, hay un despertar. Entonces, cuando ese despertar viene en el hombre, ¿verdad?, el hombre comienza a reaccionar y dice, realmente yo creía estar haciendo lo correcto. ¿Cómo facilito ese despertar? Porque de repente yo digo, sí, hay que despertar, pero ¿cómo despertamos? De repente nos levantamos cada día y, como se dice, pensamos que las cosas las estamos haciendo bien. Hay una buena parte de nosotros que nos hace sentir cómodos y esa comodidad de repente se nos hace difícil dejarla. Entonces, ¿cómo sé yo o cómo facilito yo para despertar ese sentido? Bueno, muchas veces las reacciones de la vida, ¿verdad?, nos hacen entender y comprender que estamos en un error, ¿verdad? Y hago hincapié, volvemos y venimos a una necesidad, ¿verdad? Porque el hombre en su caminar diario natural cree que está bien, pero llega un momento que lo que tiene, todos los recursos que él tiene se le agotan y ya no puede más. ¿Cuál es la necesidad más grande fuera de Dios? La necesidad más grande fuera de Dios. En su experiencia. Porque para mí puede ser una, para usted puede ser otra, para los hermanos que nos están viendo puede ser otra diferente. Para Sergio, ¿cuál fue la necesidad más grande fuera de Dios? Llenar un vacío que nadie lo podía llenar. Soledad. Soledad. El mismo rey Salomón dijo de que él engañosa es la hermosura, dijo. Vana la hermosura, ¿verdad? Él experimentó en 700 esposas y 300 concubinas y no encontró en ellas una satisfacción que llenara lo que él necesitaba. Entonces, esa necesidad llega cuando yo, Sergio Ayala, ¿verdad?, caminaba en el mundo, caminaba a lo que yo quería, ¿verdad?, a mi forma de ser, creyendo que estaba en lo correcto. La necesidad. Pero cuando yo venía de nuevo y entraba, seguía siendo el mismo. Mi corazón estaba vacío. Había, no sé, una angustia,
un vacío en mi corazón que nadie lo llenaba. La necesidad más grande que surge cuando usted se encuentra de la mano de Dios, ¿cuál es? Porque a pesar de que estamos con Dios no dejamos de tener necesidades. Pero ¿cuál es la necesidad más grande que ahora tiene de la mano de Dios? Bueno, la necesidad más grande de la mano de Dios, el salmista David dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Estar yo en la casa de Jehová, ¿verdad? Todos los días de mi vida. Contemplar la hermosura de Jehová, ¿me entiende? Inquirir en su santo templo, dice. Hay una necesidad. ¿Cómo afecta esto a la familia? Porque de repente, como usted lo dice, tenemos tanto tiempo para la iglesia, que de repente podría ser que descuidamos la familia o descuidamos el hogar. ¿Cómo hacemos eso, el equivalente? ¿Cómo lo mantenemos en una balanza? Buena pregunta, porque aquí viene ya realmente la capacidad ministerial, ¿verdad? Porque esto es como cuando usted dice, bueno, yo quiero llevar una dieta balanceada. En la mañana voy a comer frijoles y arroz. De repente no funciona. Sí, exacto. Y al mediodía voy a tomar sopa de legumbres, ¿verdad? En la tarde voy a comer cremita y frijolitos, ¿verdad? Entonces, el Sergio, el pastor, ¿verdad? Realmente tiene que cubrir con las diferentes necesidades en el hogar. Primero cubrir, Sergio Ayala trabaja, ¿verdad? Es un pastor que trabaja, su rutina diaria es de 5, se levanta, ¿verdad? Se baña, se prepara, ¿verdad? Ora, primero, por lo consiguiente hay que orar antes, ¿verdad? Y se prepara, y prepara su desayuno, ¿verdad? Luego se va para el trabajo, entra a las 7:30, ¿verdad? De la mañana. Sale a las 4:30, viene Sergio Ayala, llega a su casa, saluda a su hija, ¿verdad? Su familia, y luego se viene para la iglesia nuevamente porque hay una área, un trabajo también, ¿verdad? Que cumplir, ¿verdad? Y luego se termina el trabajo en la iglesia, el servicio de la iglesia, ¿verdad? El culto del Señor, y luego nos vamos para casa, ¿verdad? Hay tantas necesidades. El pastor tiene que cubrir muchas necesidades, tanto en la iglesia como en el trabajo, ¿verdad? Acuérdese que estos estas actividades no son compartibles, ¿verdad? Porque acuérdese de que el trabajo requiere una actitud, la familia requiere otra actitud y en la iglesia otra actitud. Ok, ¿cuál es el consejo que usted le daría a los que todavía no estamos tan cerca como lo puede estar usted de Dios? Bueno, en otras palabras, ¿cuál es el beneficio de estar con Dios, de la mano de Dios, del lado de Dios? Bueno, el beneficio que nosotros tenemos, el estar de la mano de Dios, ¿verdad? Estar en una comunión directa con Dios, es que Él está atento, es la atención de Dios para los fieles creyentes en el Señor. Él está atento, Él es atento, ¿verdad? Es como el esposo con la esposa, ¿verdad? Ambos se prometen algo. ¿Promete usted estar en las buenas y en las malas? Amén, ¿verdad? Tanto el esposo con la esposa, él tiene que estar atento y sabe sus cumplimientos como cónyuge, el esposo, ¿verdad? Sus responsabilidades. Entonces, también la mujer conoce sus responsabilidades como esposa a su esposo. Lo mismo es nuestro Dios. Él nos dice, bueno, si tú me eres fiel, si tú eres fiel a mi palabra, a mi voluntad, yo te seré fiel y estaré atento contigo, nada te faltará, estaré pendiente, dice el Señor, ¿verdad? Entonces Él dice que nosotros, Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Significa que Él sí está atento, ¿verdad? Hermanos, la misma palabra del Señor nos habla, nos dice y nos comenta algo muy especial. Si nuestros padres terrenales, si nosotros le pedimos pan, ¿quién de aquellos le dará una piedra? ¿Cuánto más nos dará el Señor si nosotros le pedimos? Hoy hemos hablado de comunicación, hoy hemos hablado de fe, hoy hemos hablado de las actitudes hacia Dios, de cómo Dios se ve con nosotros. Entonces, hermanos, pastor, un gusto enorme haber compartido con ustedes esos minutos. Amigos de Zona Cristiana Mundial, un motivo para darle sentido a tu vida, nuevamente en Altavista,
compartiendo con ustedes un segmento más, invitándoles para que ustedes puedan seguir pendientes de nosotros, porque Zona Cristiana Mundial somos todos, y en especial eres tú, que está hoy con nosotros. Aleluya.